Bueno, en el video anterior expusimos el proceso de configuración del derecho moderno a partir de la disputa entre el justnaturalismo y el positivismo jurídico. Indicamos que el positivismo jurídico se impuso finalmente en el siglo XIX, impulsado por un capitalismo industrial en ascenso, que requería otras formas de racionalización y legitimación del derecho. El positivismo, como teoría que considera que el derecho no requiere ninguna fundamentación moral o de justicia y que se centra en la norma estatal y coactiva como producto histórico, también va a tener sus críticas luego. El positivismo, como dijimos, también se va a condensar sobre todo en la obra de Hans Kelsen, un jurista alemán, que va a escribir la obra cumbre del positivismo jurídico, que es la teoría pura del derecho. ¿Y pura por qué? Pura, justamente pura de elementos valorativos, de justicia, sociales, políticos, ideológicos. Es decir, el anhelo de Kelsen era encontrar una forma de estudio del derecho que pudiera limpiar al derecho de todos esos aspectos y quedarse con lo puramente jurídico, que es lo normativo, lo que diferencia al derecho de otras ciencias. Por eso, de alguna manera, como lo piensa Kelsen, el derecho no es en el marco de las ciencias sociales. Sin embargo, esto no va a ser tan fácil porque, como dijimos, el positivismo jurídico va a sufrir críticas. Entonces, ya coetáneo a Kelsen aparecerá el realismo como teoría que irrumpirá también cuestionando al positivismo y criticando la concepción formalista del derecho del positivismo jurídico, sosteniendo que el derecho no es norma solamente, porque la norma en definitiva es solo un texto que lo ponen en práctica sujetos concretos. Por eso el realismo dirá que el derecho no es la ley, sino que el derecho es en realidad lo que los jueces dicen que es. Porque son ellos los que tienen autoridad para interpretar el derecho, los que le dan sentido a los textos jurídicos, los que los ponen en juego, los que nos ponen en aplicación a partir de la interpretación. El realismo va a seguir desarrollándose y sus estudios van a dar lugar a nuevas concepciones que van a entender al derecho en el marco de relaciones sociales, como producido y reproducido por sujetos actuantes, que son los operadores jurídicos. Pero acá los operadores jurídicos ya no solamente serán los jueces, sino toda la sociedad. Todos de alguna manera participamos, contribuimos en la producción y la reproducción de un orden jurídico. El orden jurídico se monta en un universo simbólico de representaciones, valoraciones, concepciones de justicia, concepciones sobre lo correcto, sobre lo incorrecto. De esta manera, sin tener que caer en un justnaturalismo, el realismo empieza a entender a las formas en que el derecho es aplicado por los actores sociales. Casi nadie ha leído el Código Penal, pero todos creemos saber lo que dice y de alguna manera lo aplicamos, porque solo una mínima parte de las cuestiones llegan a los ámbitos judiciales, al Poder Judicial. La inmensa mayoría de cuestiones se resuelven en la vida cotidiana por las personas, por los sujetos, que de alguna manera aplican el derecho vigente. Todos somos operadores jurídicos y el derecho se crea y se aplica en el marco de relaciones sociales que lo condicionan. De esta manera el realismo va a dar lugar a un conjunto de estudios sociales del derecho relativos a la historia del derecho o bien a las dimensiones sociales o económicas del mismo, dando lugar a una disciplina que se llama sociología del derecho. Ella es una de las ciencias jurídicas. Por otro lado, el positivismo jurídico va a entrar en crisis después de la Segunda Guerra Mundial. Es que el positivismo se planteaba como una teoría que pretendía explicar el derecho como es y no como debe ser, habíamos dicho. Es decir, deslindado de consideraciones valorativas, de justicias ideológicas o sociales. Sin embargo, su visión formalista permitió que quienes cometieran las más graves aberraciones que uno puede imaginar durante el nazismo, justamente se ampararan en la teoría positivista para justificar sus crímenes. Es que en Alemania el régimen nazi, que había llegado al poder por elecciones, había cambiado las leyes permitiendo
con las nuevas leyes, la persecución, la tortura, la muerte de personas. Es decir, que los criminales nazis se amparaban en que la ley alemana permitía las aberraciones cometidas. Y como la Alemania ampliaba sus fronteras, anexando países vecinos, la ley alemana también ampliaba su aplicación territorial. Este fue el argumento de los jerarcas nazis durante el juicio de Nuremberg, que fue el primer juicio en donde se hizo aplicación de los conceptos de crímenes de lesa humanidad, como crímenes internacionales violatorios de los derechos humanos de carácter internacional. Una violación de tal magnitud que requiere un tratamiento especial, y por eso son considerados crímenes internacionales que deben ser perseguidos en todo tiempo y lugar. De aplicarse de manera perfecta la teoría positivista, es decir, que el derecho, que solo el derecho, el orden jurídico compuesto por normas que han cumplido un procedimiento que las hace válidas sin ningún componente valorativo de justicia, de aplicarse de esa manera, el actuar de los criminales nazis entonces es completamente legal. Si esas normas son válidas, su acción es legal, por lo tanto no puede ser perseguida, porque toda persecución penal requiere una ley anterior al hecho del proceso. Entonces, si esa ley no existe, si era legal lo que cometían, las aberraciones que cometían los criminales nazis, evidentemente ese juicio podía ser tildado, o cualquier condena podía ser tildada de nula y sería inaplicable. Evidentemente, el positivismo jurídico se quedaba sin respuestas. Sin embargo, en este juicio se va a dar un quiebre, y por eso es tan importante para la historia del derecho. Y para resolver el problema de condenar a los criminales nazis hubo que encontrar otros argumentos. Hubo que buscar una base moral, principios reconocidos por todas las naciones. Esos principios no son ni más ni menos que los derechos humanos plasmados en la Declaración Universal de Derechos Humanos, que aunque no estuviera vigente al momento de cometer las atrocidades del nazismo, sus bases éticas eran reconocidas por todos los países civilizados, tal como lo considera el derecho internacional. Los principios reconocidos por las naciones civilizadas, dice, son fuente del derecho internacional. Si bien a partir de la Declaración Universal y de numerosos tratados de derechos humanos se convirtieron en derecho positivo internacional, estos derechos, y luego también al incorporarse a los países se convirtieron también en derecho positivo nacional, el quiebre que se da en el juicio de Nuremberg es que se empezó a abrir la idea de que el derecho no solo es normas, sino que también es normas y principios. Principios jurídicos que pueden extraerse y derivarse de la propia legislación, pero también principios éticos, de justicia, que están fuera de la legislación y que están presentes en las valoraciones de la sociedad toda. El derecho no podía desentenderse de estas atrocidades cometidas. Debía dar una respuesta, y por ello se acudió a estas nuevas argumentaciones. Es decir, que el derecho va a comenzar a ser importante no solamente en su estudio de carácter descriptivo de los órdenes jurídicos, sino también de pensar al derecho normativamente, es decir, de pensar al derecho como debe ser, no solamente el derecho como es. Y en esto la filosofía del derecho, la ética, la teoría política también tienen mucho para decir. La crisis del positivismo se va a acentuar a partir de la década del 60, cuando el mundo occidental se convulsiona, ya que aparecen nuevos movimientos que van a cuestionar el orden político y económico mundial, es decir, el sistema capitalista. Veremos un resurgir del marxismo, y con él florecerán
perspectivas que van a cuestionar sobre todo a la teoría jurídica hegemónica, es decir, al positivismo jurídico, sobre la base de cuestionar sus elementos centrales. ¿Cuáles son las críticas más fuertes que va a hacer la teoría crítica, valga la redundancia, al positivismo jurídico? La primera es esta idea que los estudios basados en el positivismo jurídico no son neutrales, no son puros, ni que su teoría fuera pura de valoraciones, ya que considerar que el orden jurídico válido tiene que cumplirse siempre, solo porque las normas han cumplido un procedimiento, esto ya es una posición moral. Porque justamente otorgar legitimidad a una norma por cumplir el procedimiento y con eso darle obligatoriedad implica también una consideración moral. No puede deslindarse de ese carácter moral la obligatoriedad que el positivismo coloca a la norma solo por el cumplimiento del procedimiento. Asimismo que el positivismo jurídico es aideológico o apolítico, porque considera que es derecho solo aquel que ha sido reconocido por el Estado burgués en este caso, para la teoría crítica, y que no hay derecho de quienes luchan por el reconocimiento de sus derechos, los oprimidos, las mujeres, los movimientos descolonizadores. Esto dicen que es falso, porque en definitiva solamente aceptar la obligatoriedad del derecho vigente es una posición en definitiva conservadora y por ende es una posición política. Entonces el positivismo no es apolítico, es profundamente político, es una teoría de conservación del orden y encima es una teoría de conservación de cualquier orden. Fíjense que hasta puede justificar, por más que no ha sido intención justamente de los positivistas generar esto, pero hasta permite justificar los órdenes autoritarios, como pasó con el régimen nazi en el juicio de Nuremberg, como pasó también en la dictadura militar argentina y en los juicios a los represores de la dictadura militar que se ampararon en el dictado de la ley de obediencia de vida y punto final en la década del 80 para evitar ser juzgados luego por los crímenes cometidos. Sin embargo, justamente lo que se hizo fue aplicar aquella teoría de los principios de los crímenes de lesa humanidad, pero también en la idea de que ya el derecho internacional, los derechos humanos en el derecho internacional eran ya derecho positivo, lo mismo que la doctrina de los crímenes de lesa humanidad, y en definitiva eso permitió, a partir también incluso de lo que se incorporó en la reforma del 94, la declaración de nulidad, directamente nulidad de las leyes de evidencia de vida y punto final, permitiendo así el juzgamiento de los criminales de nuestra última dictadura cívico-militar. Asimismo, las teorías críticas van a cuestionar la idea de que el derecho es solo norma, o solo normas y principios, sino que dirán, más que normas y principios, el derecho es un discurso de justificación para la reproducción del orden capitalista y solo favorece a las clases dominantes. Sirve para impedir el cuestionamiento de la propiedad y cristalizar la distribución desigual de los bienes en la sociedad. Así, las teorías críticas permitirán el desarrollo, favorecerán el desarrollo de estudios políticos y sociales, teniendo como eje la idea del derecho como instrumento de poder o dominación. Si el derecho es un discurso de poder, debe ser estudiado como tal. Y por ello es que aparecerán también fuertemente los estudios lingüísticos en el análisis del fenómeno jurídico, ¿no? En las teorías críticas. Entonces, y para terminar, nos queda decir que naturalismo, positivismo, realismo, las teorías críticas son teorías que intentan pensar al derecho, pero también piensan, aunque no lo asuman como las teorías críticas, a la justicia. El positivismo jurídico en la actualidad sigue en crisis, aunque conserva cierta hegemonía. ¿Qué es ser positivista hoy? Hoy se habla más bien de pospositivismo,
ya que hoy ser positivista jurídico implica no solamente reducir el derecho a lo normativo, sino también entender que existen los principios de justicia, de que el fenómeno es más complejo y que requiere otros abordajes a partir de estudiar las relaciones sociales en que está inmerso el sistema jurídico, estudiar los desarrollos éticos morales y así como la relación que existe entre el derecho y el ejercicio del poder. Si bien lo distintivo del derecho es que está en el centro, he aquí su complejidad, que convierte a su ciencia no solamente en un estudio de normas, sino también de acciones sociales, valores y discursos, ya que más que un sistema normativo, constituye el derecho una práctica social compleja. Bueno, y con esto terminamos las teorías jurídicas y las teorías sobre la justicia en un paneo rápido y espero lo hayan entendido. Bueno, estamos a disposición, ¿no?, para cualquier consulta. Hasta luego.